A ver, analicemos esto. Pensemos en el siguiente escenario. Imaginen ir conduciendo a, no sé, 120 kilómetros por hora en una autopista despejada. Vas rápido, con la música alta. Claro, el escenario típico de un viernes por la tarde. Exacto. Y de repente se pasa por un letrero enorme, brillante, amarillo reflectante que dice claramente velocidad máxima 80. Y lo ves perfectamente. O sea, el cerebro procesa el lenguaje sin problema. Y sin embargo, el pie no se mueve del acelerador ni un milímetro. Cero reacción. Cero. El letrero falló por completo en alterar la conducta. Pero digamos que 10 minutos después, la aplicación de mapas en el teléfono emite un pitido, un sonidito agudo, y una voz robótica dice: «Policía reportada más adelante». Uy, ahí cambia todo. En una fracción de segundo, antes de que siquiera se piense de forma consciente, el pie pisa el freno bruscamente. Y la pregunta con la que quiero abrir hoy es: ¿por qué la regla oficial, impresa en metal gigante y respaldada por la ley, fue completamente ignorada, mientras que una simple alerta en una pantallita modificó el comportamiento en un instante? Esa, fíjate, es la pregunta del millón en el análisis de la conducta. O sea, es la diferencia absoluta y fundamental entre procesar una instrucción abstracta y reaccionar ante una consecuencia inminente. Ajá. Y pone en evidencia una verdad que, la verdad, es un poco incómoda. Y es que esta creencia de que los seres humanos somos criaturas puramente racionales, guiadas por las reglas que leemos, es, en gran medida, una ilusión. Totalmente una ilusión. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa una colección fascinante de apuntes, estudios de casos clínicos y materiales de preparación. La misión de hoy en este análisis profundo es desentrañar este misterio. Así es. Vamos a diseccionar un elemento muy específico de la lista de tareas de la sexta edición para analistas de conducta. Hablamos del punto B.18. Un punto crucial, por cierto. Súper crucial. El de identificar y distinguir claramente entre el comportamiento gobernado por reglas y el comportamiento moldeado por contingencias. Y fíjate que, considerando el nivel técnico de estos materiales que estamos revisando, la intención no es nada más, memorizar definiciones de diccionario para pasar una prueba. No. No, para nada. La misión aquí es comprender la arquitectura invisible de las decisiones humanas. O sea, vamos a explorar los mecanismos psicológicos exactos de por qué hacemos lo que hacemos. Y más importante aún, por qué tantas intervenciones clínicas fracasan estrepitosamente. Uy, sí. Fracasan todo el tiempo cuando confían demasiado en las palabras, ¿no? Cuando los profesionales se olvidan del poder crudo que te tiene el entorno inmediato. Exactamente. Se olvidan de las contingencias. Entonces, vamos a empezar desde la base para quienes nos escuchan. A este nivel de estudio, o sea, a nivel BCBA, ya damos por sentado que se domina el concepto del condicionamiento operante básico. Claro, ABC, antecedente, comportamiento, consecuencia. Exacto. Sabemos que el ambiente esculpe el comportamiento, pero me interesa mucho cómo las fuentes abordan primero el comportamiento moldeado por contingencias, porque lo describen como algo primordial, un mecanismo que no requiere lenguaje en lo absoluto. Y no lo requiere porque es el aprendizaje en su estado más puro. Digamos que es evolutivamente más antiguo. Ajá. Clínicamente hablando, el comportamiento moldeado por contingencias ocurre cuando una acción entra en contacto directo, y esto es clave, directo e inmediato con una consecuencia. Y es esa consecuencia la que altera la probabilidad de que la acción ocurra en el futuro. O sea, no hay un manual de instrucciones previo. Cero manuales. No hay procesamiento verbal, es literalmente el organismo chocando de frente contra el mundo. La clásica analogía de tocar una estofa caliente. Esa misma. Porque, a ver, no se necesita leer un tratado de termodinámica sobre los peligros de las quemaduras de tercer grado para entenderlo. La estufa proporciona una consecuencia inmediata, innegable y dolorosa. Te quemas y retiras la mano. Punto. Exacto. Y esa consecuencia directa moldea la acción futura de no volver a tocarla. Pero para llevar esto al nivel de preparación de exámenes, me encantaría que miráramos el ejemplo de la máquina expendedora que viene en los apuntes. Ese ejemplo es una joya. Es excelente porque aísla las variables perfectamente. ¿Sí? Imaginen el escenario. Hay hambre. Se presiona el botón de la máquina y ¡pum!, caen unas papas fritas. Refuerzo positivo inmediato. Exacto.
La contingencia operó de maravilla, y el comportamiento de presionar ese botón se fortalece. Pero la verdadera magia analítica, lo que te preguntan en los exámenes, ocurre cuando el ambiente cambia las reglas del juego de forma silenciosa. Aquí es donde la gente se confunde. A ver, metes la moneda, presionas el botón y nada. Silencio absoluto. Las papas se quedan atoradas detrás del cristal. Un clásico. Y aquí la precisión clínica es innegociable. O sea, para quienes se preparan para el examen, anoten esto. Si se presiona el botón y la máquina simplemente no hace nada y retiene el reforzador que solía entregar, estamos ante un proceso de extinción. Claro, extinción porque la contingencia previa de refuerzos se rompió. Así es, el comportamiento se debilita. Pero, y este es un gran pero, si se mete la moneda, la máquina no da las papas y además no devuelve el dinero, el escenario es otro completamente. Porque ahí se perdió algo. Exactamente. Se perdió un estímulo apetitivo contingente a la acción. Eso, clínicamente, es un castigo negativo. ¡Wow! Esa distinción es brutal y es un error súper común. Una cosa es que el esfuerzo simplemente no rinda frutos, que sería la extinción, y otra muy distinta es que el esfuerzo cueste recursos reales, que es el castigo negativo. Y fíjate, en ambos escenarios, la máquina expendedora está enseñando a dejar de usarla sin pronunciar una sola sílaba. El ambiente no negocia, simplemente entrega consecuencias. Es un mecanismo de supervivencia infalible. Pero, y aquí entra el gran problema, tiene un límite muy claro. Este moldeamiento es súper específico al contexto. Porque requiere experimentar la consecuencia. Exacto. Requiere que se pierda el dinero o que se sufra el dolor para aprender la lección. Y eso nos lleva a un problema gigante a nivel evolutivo. O sea, si el aprendizaje humano dependiera exclusivamente de chocar contra el mundo físico por ensayo y error, pues seríamos una especie muy efímera. No duraríamos nada. Claro. Pensemos que si cada vez que hay un acantilado tuviéramos que caernos para aprender a no acercarnos de nuevo, la supervivencia sería estadísticamente imposible. Totalmente. Tiene que existir un atajo, un puente evolutivo que nos salve de ese ensayo y error constante. Y ese puente, ese atajo maravilloso, es el lenguaje. Esa es la evolución que nos introduce al segundo concepto clave de nuestras fuentes hoy, que es el comportamiento gobernado por reglas. Aquí es donde me surgen unas dudas profundas, la verdad. Porque a veces, en la práctica clínica y en la vida diaria, da la impresión de que tratamos a las reglas como si tuvieran un poder mágico intrínseco. Como si con solo decirlas bastara. Exacto. Y los apuntes abordan esto detalladamente. Explican cómo las instrucciones guían nuestras acciones sin necesidad de experimentar la consecuencia previamente. Así que, en términos simples, podemos pensar en una regla como una especie de simulador conductual. Me encanta esa frase, un simulador conductual o un atajo evolutivo. Clínicamente, y esta es la definición nivel BCBA, una regla es una descripción verbal de una contingencia conductual. Una descripción verbal, ok. Te especifica un comportamiento y te adelanta la consecuencia verbalmente. O sea, te dice, si haces A, entonces sucederá B. Ajá. Su función es alterar el valor de los estímulos en tu entorno sin que tengas que sufrir el impacto físico real. Para aterrizar esto, en los materiales hay un escenario de oficina muy cotidiano que me pareció buenísimo. El de la taza de café. Ese mero. Alguien se queda trabajando hasta tarde, entra a la sala de descanso de la oficina y va a dejar su taza de café sucia en el fregadero. Pero, justo antes de soltarla, lee un letrero escrito con marcador rojo que dice: tu madre no trabaja aquí. Por favor, limpia tu propio desorden o atente a la furia de tus colegas. Un letrero muy pasivo-agresivo, típico de oficina. Típicamente efectivo porque inmediatamente la persona toma la esponja y lava la taza. Y si desarmamos ese momento, descubrimos algo fascinante sobre la conducta humana. Esa persona no lavó la taza porque el día anterior haya dejado una sucia y 5 compañeros hayan entrado corriendo a gritarle. O sea, no hubo un castigo social inmediato previo. No hubo un historial de ensayo y error en esa sala de descanso. Entonces, a ver si entiendo. El comportamiento de lavar la taza no está bajo el control del agua, ni del jabón, ni de una consecuencia dolorosa del pasado. ¿Está bajo el control de la tinta en un pedazo de papel? Exactamente.
¿Cómo funciona ese mecanismo interno a nivel ABA? Funciona a través de algo llamado la alteración de la función de los estímulos. El lenguaje en el letrero altera instantáneamente el valor de la acción de dejar la taza sucia. Lo transforma en algo aversivo. La transforma en algo altamente aversivo porque el cerebro procesa esa amenaza verbal de la furia de los colegas. Entonces, la regla evoca el comportamiento de lavar la taza porque describe una contingencia que la persona comprende perfectamente. ¡Wow! Y esto nos lleva al verdadero superpoder de las reglas, que es la generalización. Claro, la generalización que tanto mencionan los textos. O sea, si se enseña una regla general, por ejemplo, si no sabes cómo operar una máquina, lee el manual antes de encenderla, esa persona ya no necesita aprender por ensayo y error en un taller de carpintería y luego en un laboratorio y luego en una sala de servidores. No, porque la regla se generaliza, atraviesa contextos completamente nuevos. Es literalmente como descargar un paquete de software de supervivencia en el cerebro mediante palabras. Es brillante, nos permite navegar por la sociedad de manera segura. Pero este es el punto de inflexión clínico más crítico. Este superpoder tiene un talón de Aquiles enorme. Enorme. El problema clínico surge cuando profesionales, o supervisores o maestros empiezan a creer que la regla verbal es autosuficiente, que va a durar para siempre por sí sola. Y aquí es donde tengo que presionar un poco y desafiar esta idea. Porque si las reglas son este simulador perfecto de consecuencias, ¿por qué fallan todo el maldito tiempo? Porque fallan mucho. O sea, volvamos al ejemplo de la autopista del inicio. El letrero de velocidad máxima 80 es una regla impecable. Describe la contingencia, la persona tiene la capacidad lectora y, sin embargo, es ignorada masivamente. Así es. O pensemos en cualquier salón de clases. Hay un póster gigante que dice, levanta la mano antes de hablar, pero tienes a 30 estudiantes interrumpiendo simultáneamente. Si el lenguaje es tan efectivo, ¿por qué el comportamiento gobernado por reglas se desmorona así? Esa paradoja es lo que separa a un profesional novato de un experto o un BCBA de alto nivel. La respuesta radica en el mecanismo de la pérdida del control de estímulos. ¿Pérdida del control de estímulos? Fíjate, una regla es, en última instancia, una promesa verbal sobre una consecuencia futura. Y como cualquier promesa, pierde absolutamente todo su poder si el entorno físico no la cumple. O sea, ¿me estás diciendo que el letrero de velocidad es básicamente un farol? ¿Una amenaza vacía que el sistema nervioso eventualmente descubre? En términos conductuales, 100% sí. Cuando se emite una regla, establece la expectativa de la consecuencia. Pero el organismo sigue interactuando con el entorno natural segundo a segundo. Ajá. Si el conductor acelera a 120, pasa el letrero y no hay patrulla, no recibe multa. Pues el entorno natural acaba de entregar una contingencia real, inmediata y poderosa. La contingencia de refuerzo positivo, o sea, la emoción de la velocidad, o el refuerzo negativo de escapar del estrés de llegar tarde. Precisamente. Las contingencias reales operan en tiempo real y tienen consecuencias inmediatas. Las reglas, en cambio, suelen advertir sobre cosas retrasadas o improbables, como una multa que tal vez llegue en un mes. Y ante un conflicto directo entre una regla verbal y una contingencia experimentada, la contingencia natural que da consecuencias inmediatas siempre va a aplastar a la regla a largo plazo. Casi siempre la aplasta, sí. Eso explica perfectamente por qué la alerta del teléfono sí funciona en el coche. El sonido no es una regla abstracta, es el aviso de que la contingencia real, la patrulla y la multa, está ahí mismo a 500 metros. El simulador verbal de repente se alinea con la realidad física, y esto nos lleva a la evidencia empírica más fuerte de este fenómeno. El estudio clásico de Greenwood. Exacto. Los materiales de estudio de la lista de tareas hacen un énfasis gigante en este estudio de 1974 que documenta exactamente este conflicto entre reglas y contingencias. Y me alegra que lleguemos a esto, porque los apuntes le dedican mucho espacio y creo que los hallazgos deberían ser obligatorios para cualquier persona que enseñe o diseñe programas bajo códigos como el 97153. Totalmente, porque la metodología de Greenwood y su equipo fue fascinante. No se quedaron teorizando en un laboratorio, ¿eh? No, se metieron en la trinchera del mundo real. Entraron a salones de clases reales trabajando con estudiantes que tenían tasas altísimas de comportamientos disruptivos.
El caos típico que vemos en las escuelas: hablar fuera de turno, pararse de la silla, ignorar instrucciones. Y la primera fase de la intervención fue una prueba pura de comportamiento gobernado por regla. O sea, pura instrucción verbal. Pura regla. Los maestros le implementaron un sistema basado solo en instrucciones. Explicaron las reglas, se aseguraron de que los niños las entendieron, repitieron qué comportamientos eran aceptables y cuáles no. Y desde el sentido común, cualquiera diría, bueno, ya se establecieron las reglas, ahora el comportamiento tiene que cambiar. Pero los datos recolectados mostraron una realidad muy distinta. ¿Qué pasó en esa primera fase? Un fracaso rotundo. O sea, hubo quizá una ligera reducción de interrupciones el primer día por la novedad, pero casi inmediatamente los comportamientos disruptivos volvieron a sus niveles originales altos. Wow. Simplemente articular la regla o ponerla bonita en la pizarra fue estadísticamente inútil para mantener el orden. El lenguaje falló. Falló porque las reglas estaban operando en un vacío de consecuencias. No había nada que las respaldara en el ambiente. Entonces pasaron a la segunda fase, la fase crítica. Ahí es donde introdujeron las contingencias reales. Implementaron un sistema donde cumplir las reglas estaba respaldado por retroalimentación continua y consecuencias tangibles. Tanto grupales como individuales, por lo que leo en las notas. Y fíjate que no se basaron en castigos punitivos, que es un error súper común. No, para nada. Dependían fuertemente del refuerzo. Ese es un matiz brillante. Si el grupo seguía las reglas, obtenían acceso a privilegios, actividades preferidas o refuerzos tangibles. La regla dejó de ser una promesa vacía. Se convirtió en el mapa exacto para acceder a una contingencia altamente reforzante. Y el contraste en los resultados, bueno, fue como la noche y el día. Las interrupciones cayeron drásticamente. El tiempo enfocado en las tareas académicas se disparó. Pero lo que me parece más revelador, o sea, la verdadera moraleja para quienes hacen diseño instruccional, es que la regla escrita en la pizarra nunca cambió. Fueron las mismas palabras todo el tiempo. Lo que cambió fue el ecosistema que rodeaba esas palabras. El estudio de Greenwood es la prueba empírica de que el ambiente tiene que estar diseñado para entregar la consecuencia que la regla describe. Si no, la regla se marchita y pierde control sobre el comportamiento. Esto representa un cambio de paradigma masivo sobre cómo vemos la motivación, ¿eh? Porque piensa en cuántas veces escuchamos a gerentes o padres frustrados gritando, pero si se lo expliqué 1000 veces, firmaron el contrato. Las instrucciones están claras. Están en el manual, ¿por qué no lo hacen? Y nuestra sociedad, por defecto, tiende a culpar al carácter de la persona o a su ética de trabajo. Cuando la realidad, desde la óptica del análisis de la conducta, es que el error es un fallo en el diseño ambiental. El individuo casi siempre entiende la regla a la perfección. Ajá. El problema es que el ambiente en el que operan no proporciona el reforzamiento necesario para mantener la obediencia. O, peor aún, irónicamente, el ambiente refuerza silenciosamente la desviación de la regla. Me gusta visualizarlo así. Una regla arranca el motor, pero la contingencia es la gasolina. Excelente analogía. Y si analizamos como un profesional, digamos un BCBA diseñando un plan bajo el código 97155, utilizaría esto en la práctica real. Parece que la estrategia más robusta es crear sistemas híbridos. Esa es la implicación clínica número 1. En la práctica real, utilizamos el comportamiento gobernado por reglas como un andamio temporal. Un soporte. Para evitar el ensayo y error. Exacto. Usas la instrucción para lograr que el cliente emita el comportamiento correcto de manera segura y rápida. Te saltas el peligro. Pero en el instante exacto en que el comportamiento ocurre, tienes que atraparlo. Lo tienes que atrapar con una contingencia real. Inmediatamente. Pongamos un ejemplo clínico. Le enseñas a un niño con dificultades de comunicación la regla de decir ayuda cuando una tarea es demasiado difícil. En el milisegundo en que el niño articula esa palabra por primera vez, el ambiente tiene que responder. Tienes que intervenir, quitar la tarea aversiva y dar esa ayuda. Refuerzo negativo en acción. Así es. En ese momento ocurre la transferencia de control. El comportamiento del niño pasa de estar sostenido frágilmente por tu instrucción verbal a estar anclado en la realidad innegable de sus consecuencias. Que estas fuentes nos intentan transmitir hoy. Todo se reduce a entender que el comportamiento humano es, a fin de cuentas, una danza constante entre las reglas abstractas que se nos dan y las contingencias físicas y sociales que experimentamos en carne propia. Porque no somos computadoras ejecutando código. Para nada. Somos organismos biológicos calculando continuamente las presiones reales de nuestro entorno.
Y el mensaje para cualquier profesional, para quienes nos escuchan y buscan la maestría clínica en esto, es claro. Diseñar programas que se ven perfectos en un PDF es muy fácil, ¡Facilísimo! pero diseñar ecosistemas clínicos que verdaderamente entreguen las contingencias correctas en el momento adecuado, eso es lo que realmente transforma vidas y te convierte en un experto. Recuerden, las reglas informan, pero las contingencias transforman. Las reglas informan, pero las contingencias transforman. Me encanta. Creo que no hay mejor frase para encapsular el análisis profundo de esta sesión. Definitivamente. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire para quienes nos acompañan hoy. Un pensamiento un tanto provocativo, construido sobre esta noción de que las contingencias son las verdaderas arquitectas invisibles de nuestras vidas. A ver, cuéntanos. Pensemos en una regla social, o incluso en una regla personal de disciplina sumamente estricta que jamás nos atrevemos a romper. Tal vez un protocolo riguroso en el trabajo o una norma de etiqueta que seguimos religiosamente. Preguntémonos, pero con total honestidad intelectual, ¿estamos siguiendo esa regla día tras día por un profundo respeto filosófico a la norma escrita? Lo dudo. ¿O será posible que sin que nos demos cuenta, el entorno social y físico que habitamos haya diseñado contingencias tan perfectas y tan silenciosas que premian nuestra obediencia microscópicamente cada día? Y que castigarían la desviación de formas que preferimos no descubrir. Exactamente. Es un lente un tanto inquietante, pero absolutamente fascinante, para observar nuestra propia supuesta libertad de elección. Quizás, al final del día, todos seguimos reaccionando al entorno, solo que las reglas han hecho que las consecuencias sean invisibles, hasta que decidimos romperlas.